está con nosotros el doctor Diego Martínez. Él es director de la Escuela de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAE. Doctor, gracias por acompañarnos. Este fenómeno del indigenismo, que no es nuevo en el Ecuador, el primer levantamiento, si no me equivoco, fue en 1990, en la época del presidente Borja. Y bueno, fue pacífico, pero se logró visibilizar. Luego de eso han tomado una fuerza impresionante, respetable, por supuesto, porque son una parte importante, pero no son la mayoría. Y muchos de los ciudadanos que estamos en las ciudades no entendemos cómo un pequeño reducido grupo, porque hay que decirlo, no son más de 1 millón de indígenas, quizás son 500.000, siempre doblegan a los gobiernos y entonces, claro, perdemos todos. Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Vaya. Es una oportunidad valiosa para conversar y entender mejor al movimiento indígena y campesino también, cómo se va agrupando, cómo se va cohesionando en términos de organizaciones secundarias con su organización madre, que es la CONAIE, y su representación política a través de Pachacuti, digámoslo así, ¿no? Son momentos distintos. En el año 2022 hicieron mucho ruido, no te olvides que venían de una elección muy disputada en el año 2021, su techo electoral subió al 18%, casi que pasan al balotaje. Estaban muy fortalecidos a través de la figura del mismo Leonidas Issa, y lograron sentar al gobierno de Lasso, dicho sea de paso, llamaba al gobierno del encuentro, ¿no? Lograron sentar en algunas mesas de negociación, pero no hubo tal negociación, no hubo tal cohesión tampoco. Entonces el gobierno de Lasso ya venía deslegitimado para aplicar una medida tan controversial como la eliminación de los subsidios. Ahora es distinto, ahora no hubo mesas, no hubo diálogos, simplemente un fin de semana se anunció la medida y punto final. Y aprovecharon un contexto de debilitamiento de la CONAIE, un contexto de deslegitimación de la figura de Leonidas Issa, postelectoral también. Leonidas Issa se viene deslegitimando con las anteriores protestas y se deslegitima también como candidato que da el respaldo a la misma revolución ciudadana. Los resultados no te dicen lo contrario, 4.5% en la primera vuelta, y en la segunda vuelta no hubo endoso de ese 4.5% a la candidata de la revolución ciudadana, ¿sí? Entonces, el gobierno de Daniel Noboa toma esa coyuntura, cúpulas dirigenciales también divididas, alejadas de las bases, internamente procesos de diferenciación social, y rompe con lo que mencionamos, la energía social. Entonces, dentro de los estudios territoriales decimos que para que el gobierno tenga gobernanza y gobernabilidad tiene que haber cohesión social y, por el otro lado, proximidad geográfica con el gobierno. Daniel Noboa rompe esos dos parámetros, rompe la energía social de esas bases y, por el otro lado, rompe la proximidad geográfica, las bases de proximidad geográfica de donde estos movimientos se concentran, ubicándose y trasladando el gobierno hacia allá, ¿no? Hacia Cotopaxi, hacia Imbabura, y finalmente impone un cierto modo de gobernabilidad. Pero lo más importante, me parece que hay que mencionar, es que las economías indígenas, las economías campesinas, vienen debilitadas desde el año 2015, vienen sufriendo un debilitamiento estructural de su acceso a los mercados, de su tenencia en materia de recursos, que no es resuelta por ninguna política nacional. No hay política nacional de fomento a las agriculturas familiares y campesinas, no hay política nacional de fomento a estas economías campesinas. Lo que hay son medidas reactivas, ¿no? Frente a contextos de crisis, bonos. Frente a contextos de crisis, créditos, que no tienen mayor efecto, ¿no? para ir calmando estos ánimos. Me parece que ahora la única diferencia es que es un movimiento bastante debilitado, digamos. Ahora, hay dos elementos que no son menos importantes. Primero, esta filtración de grupos terroristas, porque así se considera el Tren de Aragua, venezolanos todos, evidentemente, dentro de estas protestas sociales, donde se ve el mismo libreto que hemos visto en el 2019 y el 2022, que tiene que ver, primero, con utilización de artefactos que son una especie no sé si de armas o bazucas, que la vimos en el 2019, que son estos plásticos donde ponen un explosivo y se ve cómo lanzan a la Fuerza de Seguridad del Estado o a vehículos, en fin. Y el tema también de incendiar cuarteles, ¿no? Hace 2 años, ya hace 6 años se incendiaron la Contraloría, en fin, la quema de instituciones públicas como digamos, estar en contra del anarquismo de la institucionalidad, de la autoridad.
cualquiera que ésta sea. Entonces esos elementos nos hacen prever que hay una infiltración en el movimiento indígena, porque ellos dicen que no, que es el gobierno. Yo dudo que sea el gobierno no creo que vaya a actuar de esa manera, por lo menos no es mi percepción, no lo veo, pero ¿cómo podemos entender esta filtración? Y más aún ahora que tenemos actores de las mafias del narcotráfico. Sí, seguramente hay esta infiltración. Yo no tengo mayores datos sobre este proceso de infiltración de grupos de delincuencia organizada. Tampoco lo niego, porque eso es lo que se ha venido evidenciando, pero evidentemente están siendo financiadas también estas marchas por estos GDOs. No nos olvidemos que en el año 2022, en las bases, tanto en lo urbano como en lo rural, donde se agrupaban las fuerzas indígenas, se concentraban las fuerzas indígenas, también eran bases de acopio de este armamento artesanal, de una cierta manera, ¿no? Armamento balístico artesanal, armamento de escudería artesanal. Entonces, sí, hay un financiamiento también por parte de estos GDOs para estas marchas, para estas protestas, que aprovechan para la desestabilidad del orden público. Lo que te comentaba es que me parece que es una medida que ya está tomada, o sea, pese a que no hay una política clara para el sector rural, donde surgen medidas reactivas en medio de la crisis para apagar un poquito los estallidos o detener un poquito los estallidos, es una medida que ya está tomada y que ahora lo que nos corresponde como ecuatorianos es ir generando propuestas para ir perfeccionando esta medida. Seguramente las pequeñas medidas de alivianamiento para las economías rurales con estos pequeños bonos de $1,000 no van a ser suficientes en el mediano y en el largo plazo. Ni los tractores. Ni de los tractores tampoco, mucho menos. Acuérdate que en el año 2022 el gobierno de Guillermo Lasso ya destina $100 millones para el sector rural, pero bajo la forma de microcréditos productivos. Estos microcréditos productivos alcanzaban... No hay datos para saber quiénes son los beneficiarios, porque no hay censo agrícola y pecuario desde el año 2001. Es decir, tenemos más de 20 años sin datos de la situación rural y campesina del país. Entonces no hay datos, los beneficiarios terminaron siendo 40.000 productores, principalmente agropecuarios, medianos y grandes, cuando la base censal proyectada nos diría que existen alrededor de 750.000 familias campesinas empobrecidas que no se benefician de estas medidas reactivas, de los tractorcitos, de los bonos, ahora le llaman bonos semilla, de los microcréditos. Entonces necesitamos implementar otro tipo de medidas, otro tipo seguramente de subsidios, ya no al diésel, pero sí de algunos tipos de subsidios focalizados para el sector agrícola, como por ejemplo en términos de los subsidios a los insumos. Ahora, esto de que el presidente se vaya a la Tacunga, el centro de las organizaciones sindicales o indígenas de la CONAIE y sobre todo de las que ISA sigue siendo líder, o ahora que está ya en Otavalo, donde pues las violentas manifestaciones, quema de cuarteles se ha intensificado y la violencia se ha digamos polarizado más entre Otavalo y Ibarra y las localidades. ¿Qué lectura nos puede dar? ¿Estoy aquí enfrentándolo o también puede ser vista como una amenaza o mejor dicho, no un acercamiento para dialogar, sino para enfrentar? ¿Cómo podrían tomar esto las bases indígenas? A ver, no creo que se le pueda leer como un enfrentamiento o como una provocación. Es más bien este análisis que yo te comentaba de desestructurar la proximidad geográfica de donde se concentran estas bases, ¿sí? La concentración de la Chijaita Fisi en Imbabura, que son las bases más sólidas, más organizadas, de filiales de la CONAIE, y la concentración del movimiento indígena y campesino en Cotopaxi, que son las mejores bases organizadas que tiene la CONAIE, es justo ahí en donde van los dos epicentros, presidencia y vicepresidencia. Entonces, a desestructurar esta proximidad geográfica. ¿Cómo la desestructuran? Mediante estas articulaciones con las bases de estos movimientos para decirles, estamos aquí, vamos a enfrentar esta medida con estos bonos, con estos tractores, con estas compensaciones, con estas medidas cortafuegos. Entonces logran dispersar un poquito lo que sucede, ¿no? Parece que en Imbabura tienen menos éxito que en la Sierra Centro. En la Sierra Centro tal vez sí hay un cierto éxito para el orden y el control de los estallidos sociales, pero sin embargo el presidente ha estado ahí anunciando estas medidas
que desestructuran a los movimientos, evidentemente. Eso es clarísimo, esa lectura es clarísima. Como te digo, son medidas que no van a resolver estructuralmente la problemática de los indígenas y los campesinos. La problemática de los indígenas y campesinos se la resuelve estructuralmente con mejor acceso a la tierra, porque te dan $1000 para una tierra prácticamente infértil, muy pequeñita y sin acceso al agua, no te va a servir de mucho, ¿sí? La concentración y el acaparamiento del recurso agua es clarísimo. Y finalmente esos $1000 en algún momento se van a acabar. Te dan un tractor para arar de manera colectiva y cooperativa la tierra, pero igual es una tierra que ya tiene un cierto desgaste. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pasemos por un censo agrícola y pecuario, midamos las verdaderas desigualdades y generemos una política pública estructural que resuelva las problemáticas de condiciones materiales de existencia de estos grupos. Entonces yo creo que por ahí viene el perfeccionamiento si queremos evidentemente tener éxito en estas eliminaciones de los subsidios. Ahora, la narrativa del gobierno y de muchos de sus voceros es que están chantajeando a las bases con el agua, les están multando por no ir, y no sé si ese libreto sea cierto, por un lado, y segundo, si esto fuese realidad, el gobierno podría tranquilamente pues ir a las juntas de agua y decir, no, esto no es propiedad privada, esto es una delegación que tiene el Estado con el modelo de gestión de las fuentes hídricas en las zonas campesinas. Uno, dos, pueden auspiciar una demanda, en fin, para judicializar si efectivamente hay un chantaje, porque eso está penado por la ley, más aún si estamos en estado de excepción. ¿Tiene las herramientas suficientes el Estado, el gobierno, para desestructurar estos chantajes y o esto que no sería, entre comillas, según el gobierno, popular y natural, es decir, una manifestación social, sino una manipulación de estos campesinos e indígenas muy pobres, carentes de todo, porque se está pues utilizándolos como herramienta política según el gobierno? Yo creo que las cúpulas dirigenciales no están alejadas hoy de las bases, están alejadas ya desde hace un buen tiempo de las bases, los resultados electorales lo han demostrado. Claro. No ha habido capitalización política desde el 2021, imagínate, Yacu Pérez llamaba al voto nulo, no hubo capitalización política al voto nulo. 2023, 2025 llaman al voto en contra de gobiernos neoliberales, no hubo capitalización política tampoco. Entonces el alejamiento de las bases está demostrado. Las bases y las cúpulas dirigenciales están completamente alejadas. Entonces, de cierta manera, evitar estos chantajes me parece que es una posición correcta, pero tiene que ir acompañada de medidas de perfeccionamiento. Lo estructural es que hay un acaparamiento de las fuentes de agua para riego por parte de agronegocios. Agronegocios que tienen una superficie irrigada que alcanza más o menos entre el 80 y el 100% de la superficie, y agriculturas familiares y campesinas que garantizan la alimentación diaria de las ciudades, que llegan a una irrigación del 8 al 15% de su superficie. Entonces hay un acaparamiento del recurso agua. Entonces, si el gobierno va a controlar que no se les corte la llave de agua o que no existan estos chantajes por las cúpulas dirigenciales, que en eso estoy de acuerdo, entonces corrija las medidas estructurales de acaparamiento de recursos también. Y solo así perfeccionamos la propuesta. Ya te digo, las medidas que son para apagafuegos y cortafuegos ya las implementó también Lasso, sin éxito. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Una cúpula dirigencial. Ahora no se puede permitir que esas cúpulas dirigenciales sean beneficiarios de esas medidas también del chantaje, sino que esto llegue a la mayoría de la población necesitada. Y eso lo podemos evidenciar sincerando datos. No hay data que te maneje para elaborar una buena política pública de fomento a la dinamización del sector agrícola y pecuario. Finalmente, ¿tendrá el paro una finalización o podría radicalizarse esto? ¿Qué lectura tienen ustedes? Yo veo que puede haber una radicalización de ciertos grupos, como te digo, muy bien organizados, MIC en Sierra Centro, Chijaita Fisi y otros movimientos en Imbabura, posiblemente, pero el corte ya está dado. La desfragmentación, como te decía, de la proximidad social y la desfragmentación en términos de proximidad geográfica ya están dados. Es decir, ¿qué viene aquí? Hay una imposición de un modo de gobernabilidad del presidente, ¿sí? Lo otro, cuando no se desfragmentan estos dos componentes, tú puedes construir gobernanza. Ahora, no tienes posibilidades de construir gobernanza, impones un modo de gobernabilidad. Eso ya está dado, ¿sí? ¿Qué es lo que viene? Finalmente, perfecciona la propuesta, porque el subsidio al diésel es un subsidio que tenía que eliminarse tarde o temprano. Evidentemente. Entonces aquí tenemos que hacer fuerza para
perfeccionar esa propuesta, ¿sí? Lo demás, los pedidos, los 7 pedidos que realizó la CONAIE al gobierno de Lasso, que ahora se mantienen con el gobierno de Noboa, no son sostenibles en el corto y el mediano plazo. La misma agenda de la CONAIE está centrada en ¿qué? Está centrada en derechos ambientales, plurinacionalidad, derechos colectivos. No son las demandas de los movimientos de los años 90 que demandaban tierra, agua y acceso a mercados. Me parece que por ahí se puede construir una agenda sostenible. Gracias, Diego. Diego Martínez es docente de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales, dándonos una panorámica de este conflicto que hay con las organizaciones indígenas y campesinas y cómo, desde la lógica del gobierno, por supuesto, se tendría que desactivar esto para la paz social.